Vale, pues buenas tardes, espero que estén disfrutando de su sábado, de las vacaciones. Y bueno, pues me presento, algunos de ustedes ya me conocen, otros no. Soy Samuel Govea, formo parte de los instructores del programa permanente de asesorías de Fuerza Médica. Y pues bueno, como esta semana fue de vacaciones, pues no hubo oportunidad de dar asesoría de embriología. Entonces vamos a cubrir ese tiempo con un video acerca de la asesoría que correspondía esta semana, que era del desarrollo de extremidades. Entonces vamos a empezar. Bueno, el inicio del desarrollo de las extremidades. Nosotros vamos a poder observar que al final de la cuarta semana del desarrollo, para esto va a haber una activación de células mesenquimatosas del mesodermo somático, ¿no? Entonces lo vamos a observar esto como que va a haber una evaginación conocida como yema de la extremidad, ¿no? Entonces así como había una yema pulmonar que salía del tubo digestivo, bueno, esta va a ser una yema, ¿no? Para la extremidad. Pero a ver, aquí está lo de siempre y lo he dicho en todas las asesorías, mesodermo somático. Entonces, vamos a ver, porque no es lo mismo mesodermo somítico que somático. Muy bien. Entonces aquí tenemos la típica imagen de un embrión trilaminar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí nosotros tenemos el ectodermo. Si ustedes se fijan, todavía ni hay tubo neural, ni se ha diferenciado en neuroectodermo, ni mucho menos. Pero lo que me interesa es que ustedes vean cómo se va a ir delaminando el mesodermo. Entonces, primero tenemos aquí a la notocorda, que también recibe el nombre de mesodermo axial. Y todo esto que es el mesodermo embrionario, lo rojo, acuérdense, ¿no? Siempre en embrio tenemos esta como código de colores que es ectodermo en azul, mesodermo en rojo y endodermo en amarillo, ¿no? Entonces vean cómo el mesodermo va cambiando de forma a lo largo de todo esto, ¿no? Ok. ¿Cuál es el punto aquí? Si ustedes se fijan, aquí ya cambió la imagen. No es nada más mesodermo embrionario, es mesodermo paraaxial. ¿Por qué? Porque está al lado del mesodermo axial. Entonces, para al lado. Mesodermo al lado del mesodermo axial. Paraaxial. ¿Ok? Y se fijan, aquí hay mesodermo intermedio. Entonces, después del intermedio viene el mesodermo lateral, que se tiene que delaminar en mesodermo lateral somático y esplácnico. Ya hemos visto en asesorías anteriores, ¿no? Que el mesodermo somático, por ejemplo, va a dar muchas cuestiones de los músculos y demás, y por ejemplo el mesodermo esplácnico da todo el mesodermo que corresponde al tejido conjuntivo de las vísceras, ¿no? Por ejemplo, del hígado y demás, ¿no? Entonces, importante, este mesodermo paraxial recibe el nombre también de somítico, pero no es el lateral somático, es el mesodermo somítico. Entonces, en la diapositiva anterior, nosotros estamos observando cómo dice mesodermo somático. ¿Sale? Bueno, una vez que quede eso claro, vamos a empezar a hablar un poco de la regulación genética. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí mesodermo paraaxial o somítico, ¿no? Mesodermo de la placa lateral, que es el que se va a delaminar, y el ectodermo. Esto en azul es ectodermo. Entonces, bueno, para esto vamos a ver que las yemas, ¿no? La yema del miembro anterior, o vaya, cuando ustedes estén pensando en un embrión, ¿no? La yema del miembro anterior se refiere al brazo, ¿no? Y la del miembro posterior se refiere al miembro inferior. Pero hay que pensar en que el embrión lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver en una imagen, ¿no? Pero el punto es que tenemos que pensar en anterior son los superiores y posterior son los inferiores. Entonces, el miembro anterior expresa TBX5 y el miembro posterior TBX4. Esto es importante porque eh, la regulación genética de cada miembro es tal que va a permitir que, digamos, que se configure en automático, ¿no? Obviamente hay muchas inducciones entre el ectodermo y el mesodermo y muchos factores como los genes Hox y demás. O sea, pero aquí el asunto es que se va a configurar para ser un miembro inferior. O sea, no se va a confundir y vamos a tener un brazo en vez de una pierna, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa?
Aquí lo que es importante, por ejemplo, esto nos daría un miembro superior o miembro anterior porque está expresando TBX5, ¿no? El mesodermo paraxial empieza a inducir que el mesodermo exprese TBX5. Entonces, a su vez, esto hace que se exprese factor de crecimiento fibroblástico o FGF10, que a su vez va a estimular al ectodermo suprayacente y este va a expresar FGF8 y ya después este actúa sobre FGF10, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la regulación genética de cómo es que se empieza a determinar la yema. Ahora bien, hay propiedades reguladoras y determinación axial. Esto de las propiedades reguladoras es para que vean de qué manera es que se va a configurar la extremidad. Entonces, por ejemplo, son reglitas, ¿no? Son como a manera de reglas de lógica. Si se elimina parte del primordio de un miembro, se reorganiza y forma el miembro completo. Entonces, por ejemplo, aquí está este cuadrito como en color fuchsia. Si yo lo dividiera, ¿no? O le quito un pedazo y dejo este pedazo rosa, pues el pedazo rosa por sí solo va a formar el miembro completo, ¿ok? Por ejemplo, segunda regla, si el primordio de un miembro se divide en dos y se evita que se fusionen, como en este caso, ¿no? Es un cuadrito azul y entonces lo estamos dividiendo en dos, entonces por eso son dos clases distintas de azul. Bueno, cada uno de estos mitades nos va a dar un miembro completo, por eso les pongo este cuadro grande. Este es el fenómeno de duplicación. Las siguientes reglas. Si se unen dos mitades iguales de un primordio, o sea, por ejemplo, si yo uniera estas dos mitades que separé y si las fusiono, se va a formar una sola extremidad. Y por ejemplo, si yo superpongo dos discos de miembros equivalentes, es decir, si yo agarrara los discos de dos miembros superiores, se van a reorganizar y van a formar una sola extremidad. O sea, tipo, si yo agarrara si el de arriba fuera del brazo izquierdo y el de abajo de la pierna derecha, pues no van a dar nada porque no son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para esto nosotros vamos a tener tres ejes, por eso es determinación axial, ¿no? La determinación de los ejes. Entonces hay eje antero-posterior, que es del primer dedo, ¿no? O sea, el pulgar, al quinto dedo. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Que ya se está definiendo un eje antero-posterior. Luego, dorso ventral. Las palmas y las plantas de las pies van a ser ventrales. Entonces, si ustedes lo piensan a manera del sujeto anatómico que tiene que estar de pie y con las manos hacia adelante, ¿no? O sea, que las palmas de las manos están viendo hacia adelante. Bueno, eso es ventral. Entonces, todo el brazo que está girado así va a ser ventral. Y el eje próximo distal, que es de la base del miembro, ¿no? O del antebrazo hasta los dedos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos son los tres ejes. Antero posterior, dorso ventral y próximo distal. Ok. Entonces vamos a ver del crecimiento de la yema de los miembros. Entonces vamos a ubicarnos en el embrión. Esto es un corte transversal del embrión. Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que el tubo neural ya está organizado. O sea, nosotros tenemos aquí todo nuestro ectodermo, pero esto ya es neuroectodermo y está organizado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto verdecito aquí lo están denominando como cresta neural, que si recuerdan está considerada como la cuarta capa blastodérmica del embrión. No es literalmente una capa blastodérmica, pero da tantos derivados que se considera como tal. Entonces, bueno, cosas de importancia, pues aquí está la notocorda y entonces habíamos quedado que era mesodermo axial y viene el dermatomo, ¿no? Bueno, y la aorta dorsal, la vena cardinal posterior, aquí está toda la cuestión de las vísceras, lo que no es de este tema. Y aquí es lo que estamos viendo. Esta como aletita, ¿sí? Es lo que conocemos como yema de la extremidad. Yema del miembro, esbozo del miembro. Si ustedes recuerdan, vuelvo al ejemplo de la yema pulmonar. Esbozo pulmonar, yema pulmonar, X. Entonces al final de la cuarta semana nosotros ya vamos a poder ver esto. Y es una masa de células mesodérmicas cubierta por ectodermo. Ok. Entonces, aquí nosotros tenemos una microfotografía de barrido. Entonces, por ejemplo, esta cosa que nosotros estamos viendo aquí, esto es la yema.
y es anterior. Entonces, por ejemplo, si la cabeza del embrión, bueno, esto porque el embrión aquí está pues flexionado, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros viéramos el embrión y esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Por eso es miembro anterior y sería el brazo, bueno, sí, el miembro superior, y el posterior sería el miembro inferior. Ok, pero miren, aquí está la yema anterior, y sería la yema anterior derecha, y por aquí no se ve tanto, pero es la yema posterior derecha. ¿De acuerdo? Otra microfotografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el 1 y 2 estamos viendo arcos faringios. Para esto, pues bueno, esta sería una vista lateral izquierda del embrión. Entonces estamos viendo los arcos faringios, ¿no? La vesícula óptica. Si ven, nuestro embrión todavía está como muy, muy joven, ¿no? Aquí está el corazón, la vena umbilical, etcétera. Aquí donde están estos asteriscos, estas son las yemas. Entonces, insisto, estas yemas, ¿no? Esta es la anterior y esta es la posterior, porque si nosotros alargáramos el embrión, entonces veríamos que la anterior, ¿no? Pues es la superior y la posterior sería la inferior. Hay que tener cuidado con eso, porque luego uno se hace muchas bolas pensando que cuál es la anterior y cuál es la posterior. Entonces lo repito para que quede claro. Ahora vamos a hablar de algo súper importante. La cresta ectodérmica apical, mejor conocido como CEA. Si ustedes van a la Facultad de Medicina de la UNAM, pues saben que hay una profesora muy querida que se apellida CEA. Bueno, literal así se dice, CEA. Ok, entonces, la cresta ectodérmica apical, como lo está diciendo su nombre, es una cresta conformada por ectodermo, es un engrosamiento del ectodermo. Entonces, en nuestra microfotografía de barrido, en una pésimamente dibujada línea por mí mismo, de color verde, les estoy resaltando cuál es la cresta epidérmica apical. Digo, cresta ectodérmica apical, perdón. Y aquí está, ¿no? Sería esto. Entonces, ¿cuál es la función? La cresta ectodérmica apical va a interaccionar con el mesodermo subyacente. Va a tener muchas interacciones y esto va a promover su crecimiento. Entonces, promueve el crecimiento de la extremidad. ¿Okay? Tiene muchas otras funciones. Ahorita las vamos a ir viendo. Ok, entonces la CEA separa los ectodermos dorsal y ventral de la extremidad. Entonces, si regresamos a la imagen, ¿no? Bueno, aquí no lo podemos ver porque pues, no es la microfotografía completa, pero vamos a pensar que esto es dorsal y esto es ventral. Entonces, con base en la definición de los ejes que tuvimos hace rato, esto sería el dorso de la mano y esto sería la palma de la mano, ¿de acuerdo? Ok. Y para esto, el ectodermo dorsal va a expresar radical fringe y el de abajo, o el ventral, perdón, engrailed 1. Esto es importante porque estos mismos factores de transcripción van a promover la diferenciación de las estructuras, porque si ustedes ven el dorso y la palma de sus manos, ¿no? Y de sus pies, pues no es igual. Ok. ¿Por qué es importante la cresta ectodérmica apical? Este es un estudio que se hizo con aves. Viene en el Carson de embriología. Entonces vean. O sea, aquí esta línea punteada correspondería a lo que sería la cresta ectodérmica apical, pero no está. ¿Ok? O sea, esto es la yema del miembro, pero no tiene cresta ectodérmica apical. Y aquí en rojito nos están enseñando los huesos del ala, ¿no? Vamos a suponer que es un pollo, ¿no? Y lo que está en blanco no se desarrolla. Entonces la cresta es muy importante, ¿por qué? Porque si no, no se termina de desarrollar el brazo, promueve el crecimiento. Entonces ven, aquí fue en una etapa como que muy temprana y entonces no se terminó de desarrollar esta parte del hueso. Y así sucesivamente, vean cómo se va llenando. La última sí tiene la cresta y entonces se desarrolla toda el ala del pollo, ¿ok? Bueno, o sea, esto nos importa nada más para saber que la función de la cresta ectodérmica apical es el crecimiento del miembro. Punto, ¿no? Porque pues bueno, ustedes no son veterinarios, entonces no tienen que saber embriología de pollos, pero sí tienen que saber las razones por las cuales se dan los fenómenos en la embriología general. Ok, bueno. Entonces volvemos a lo mismo. Esta imagen ya la habíamos pasado. O sea, se expresa TBX5, entonces es un miembro anterior.
FGF se expresa factor de crecimiento fibroblástico 10, entonces la cresta ectodérmica apical va a expresar FGF8. Pero da la casualidad de que después, para favorecer más el crecimiento, no nada más expresa FGF8, sino que va a expresar otros tres factores de crecimiento fibroblástico, el 4, el 9 y el 17. Muy bien, entonces vamos a hablar del mesodermo de la yema inicial. El mesodermo que va a contener la yema es un mesénquima homogéneo con red vascular, con matriz o sustancia fundamental, como le quieran llamar ustedes, que es colágeno, ácido hialurónico y proteínas, o sea, digo glucoproteínas, o sea, tejido conjuntivo, para acabar pronto. Sin nervios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los derivados de distintos lugares. Entonces, otra vez, tenemos un pedazo de corte transversal del embrión. Entonces estamos viendo aquí el tubo neural, la cresta neural y la somita, que aquí el Carson no sé por qué le dice somito, pero es somita. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, hay que analizar con cuidado esta imagen. Porque, por ejemplo, del tubo neural, si seguimos la flecha azul, nos está diciendo que son los axones motores del tubo neural, ¿no? Luego, cresta neural. La seguimos y, células pigmentarias de la cresta neural. Y no nada más está sacando eso, ¿no? Aquí yo les puse en un cuadrito que de las células de la cresta neural vienen también las células de Schwann, ¿no? Que son las que van a ser las vainas de mielina en el sistema nervioso periférico, los nervios sensoriales y los melanocitos. Los melanocitos son las células pigmentarias que provienen de la cresta neural. Cuando vimos sistema tegumentario ya habíamos comentado que también provenían de ahí. Y luego de la somita, ¿no? Que sería el mesodermo paraxial. Vean, precursores de células endoteliales y mioblastos. Aquí se los puse, mesodermo paraxial o somítico, precursores de células musculares y endoteliales. Y del mesodermo lateral, que es este, vamos a ver que de ahí viene el esqueleto, el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Entonces, en esta imagen estamos viendo casi que toda la clase. Como diría una residente de medicina interna del GEA, aquí se resume toda la clase. No, no es cierto, porque si no, no serían tantas diapositivas. Pero el punto es que se queden con esto, porque esto se los pueden llegar a preguntar quien sea. Se los pueden preguntar su profesor en el examen departamental, se los pueden preguntar en el examen final, se los pueden preguntar cuando estén viendo ortopedia. O sea, no saben dónde se lo van a preguntar. Entonces ténganlo muy en cuenta, esta diapositiva. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a la morfogénesis de las extremidades. Para esto vamos a ver que, otra vez, son interacciones entre mesodermo y ectodermo. Y el ectodermo promueve la mitosis del mesodermo, pero inhibe su diferenciación. O sea, ¿cómo? Aquí está, es muy fácil. El ectodermo les está diciendo a las células, tienen que crecer, tienen que crecer, tienen que crecer. Pero aguántame, todavía no te diferencies en hueso, no te diferencies en músculo, no te diferencies en melanocitos. Espérame tantito, ¿no? Primero vamos a crecer y ya luego me diferencio. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Vamos a ver un concepto que es un poquito abstracto. Es la zona de actividad polarizante, ¿de acuerdo? Conocida como SAP. La SAP es un centro de transmisión de señales a lo largo del eje anteroposterior. Entonces habíamos quedado que el eje anteroposterior estaba definido del primer dedo o del pulgar a el quinto dedo. ¿Y qué va a hacer? Esta SAP va a secretar Sonic Hedgehog. Ya ven que Sonic Hedgehog está en todos lados, ¿no? O sea, Sonic Hedgehog es el ajonjolí de todos los moles de la embriología. Entonces, Sonic Hedgehog organiza tejidos a lo largo del eje anteroposterior y va a mantener la estructura y función de la CEA. Entonces, ¿por qué es importante que esté la zona de actividad polarizante? Porque si no, no se mantiene la cresta ectodérmica apical y entonces se detiene el crecimiento del miembro, ¿de acuerdo? Y luego Sonic Hedgehog va a inducir la expresión de Gremlin, que inhibe a BMP2, que inhibe a FGF4 en la cresta ectodérmica apical. BMP2 es proteína de morfogénesis ósea
Y bueno, FGF pues ya habíamos dicho que era este factor de crecimiento fibroblástico.